¿Sabe que el referéndum había sido prohibido por el Tribunal Constitucional? Algo de eso había leído, sí. Sí. ¿Sabe que había un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña volviendo a impedirlo, declarando que impidiendo la celebración de ese referéndum? Sí. Sí. ¿Y sabe que los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, en ese caso, estaban dando cumplimiento a ese auto de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Lo del auto yo lo desconocía. Yo, lo que sé es lo que había en los medios de comunicación. Si había auto o no, no se lo puedo decir. ¿Y pese a estas resoluciones usted decidió ir a votar? Bueno, vamos a ver, señor fiscal. Ella, en principio, es libre de decidir si vota, si no vota, si lo considera legal, si lo considera ilegal. No puede usted, en la pregunta, formularle un reproche por el hecho de haber ido a votar. No le reprocho nada. Las manifestaciones del Gobierno diciendo que debía votar, ¿se influyeron en su decisión? ¿Se refiere al Gobierno del presidente Puigdemont? Sí, al Gobierno de Cataluña. Sí, porque es mi gobierno votado por el pueblo de Cataluña. Ninguna pregunta más, señor.